Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Ella se llama sobre intimidad y madurez, ¿ya? Y efectivamente voy a hablar sobre intimidad y madurez. Pero antes tengo dos cosas para hablar contigo, ¿ya? La primera es que este domingo, el próximo, vamos a tener culto presencial en nuestra iglesia a las 11 horas de la mañana en el domingo, ¿ya? Y nuestra dirección va a estar en la descripción del video, ya, así que te invito para que estés con nosotros ahí para congregar, para escuchar de la palabra de Dios y ser ministrado también, y para que unos ministremos a los otros como iglesia, ya. Así que queda la invitación. Y la segunda cosa que te voy a pedir es, ya deja tu like, comparta tu video para no olvidarte más adelante. Sepas que eso bendice a nosotros y expande el reino de Dios, porque de esta forma tú vas a estar ahí diciendo para el YouTube que este contenido es relevante, ya, y de esta forma a más personas va a llegar este contenido, ya. Entonces, después de los avisos, vamos a los videos. Bueno chiquillos, como yo les dije, el título de la palabra de hoy es sobre intimidad y madurez, ¿ya? Y lo que nosotros necesitamos entender para comenzar ya esta palabra es que la intimidad que nosotros tenemos con Dios es directamente ya ligada a la madurez que tenemos, ya, a nuestro amadurecimiento, ya, en nuestra vida con Dios. ¿Por qué? Porque es de la intimidad que viene la revelación de Dios, que es el conocimiento de Él, que nos lleva a la madurez. Entonces, de esta forma que nosotros llegamos a la madurez, es conviviendo con Dios, y esto solo viene a través de la intimidad. Nosotros vemos Jesús decir eso ahí en la palabra. Él va a decir eso en Juan 14:21, que dice así para nosotros: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. O sea, en otras versiones tiene ahí, y me revelaré a él. O sea, quiere decir, el que ama a Jesús, el que tiene intimidad con Jesús, este va a recibir la revelación. El Padre se va a mostrar, Él se va a manifestar, y ahí va a haber la revelación de quién es Jesús. Y de esta forma nosotros generamos, a través de la intimidad, nosotros generamos el conocimiento de Dios y la madurez por consecuencia. Jesús está diciendo que Él se va a revelar para los que Él ama, los que le aman a Él mejor, porque Él ama a todos, pero aquellos que le aman a Él, a estos Él se va a revelar, y eso entonces trae intimidad y después, y por consecuencia, madurez. Lo que también necesitamos saber para entender esta palabra, para pensar un poco al respecto del tema que vamos a conversar hoy, es que existen distintos niveles de madurez en la vida cristiana, y también existen distintos niveles ya de profundidad en la intimidad con Dios. Como nos va a mostrar el texto que ya hemos hablado y predicado acá, que es el texto de Ezequiel 47, 1-5, que es donde el profeta Ezequiel tiene una visión del templo. Dios le muestra el templo, y en el medio del templo Él muestra el trono de Dios, ya, y debajo del trono fluye un río que después se queda muy largo, y Él va a medir muchas distancias dentro del río, desde una que es más rasa, más bajita, con agua a los tobillos, y hasta la mayor profundidad posible para una persona. Entonces ahí nosotros vamos a ver Dios haciendo, a través de una palabra profética, a través de una visión, mostrándonos que la agua que fluye de Él, que es el Espíritu. Nosotros vamos a ver ampliamente en la palabra el Espíritu de Dios ser representado a través del agua, ya. Este agua que es de Dios, que fluye de Dios, ya, y Él nos muestra distintas profundidades, ya, que son las profundidades que podemos estar nosotros. Ya, Dios está declarando que existen distintos niveles de intimidad y de madurez para nosotros. Esto Él está diciendo.
Esto él está declarando a través de este texto. Pero este texto nos trae una visión bastante teórica de eso, ¿ya? Pero poco práctica, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Ya? ¿Cuál es mi intención? No es criticar al texto bíblico, sino que decir que tiene algunas preguntas que él no nos contesta. Que es, por ejemplo, ¿cuál es el límite de la profundidad? ¿Ya? Cuando salgo de una profundidad y voy a otra, ¿ya? Cuando me estoy hundiendo más, ¿ya? ¿Cómo sabemos en la práctica a dónde estamos? ¿En qué profundidad estamos? ¿Ya? ¿En qué momento estamos? Y todo este texto no nos contesta. Entonces, yo creo que hay un texto que nos va a hablar más como prácticamente, como en la práctica ya, al respecto de eso, al respecto de de cuándo estamos, en cuáles profundidades estamos ya nosotros. Y es sobre este texto que yo quiero conversar contigo hoy, que nosotros tengamos esta conversa de esta palabra que quizás nos va a edificar más. Ya, el texto de Mateo 14 del 25 al 31, y yo creo que él puede ayudarnos. Él dice así: en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo respondió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta ahí. Bueno, vamos a entender el contexto entero de lo que está pasando. Esto, la verdad, es una escena entera, ¿ya? Y nosotros, en la verdad, tenemos que mirar siempre, cuando vamos a mirar a la Biblia, mirar toda la escena que está pasando. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que entre una historia y otra hay cortes, pero hay partes que son enteras. Y en esta parte, nosotros vemos comenzar esta parte, ahí cuando Jesús sale con los discípulos y va a un desierto. Y él está ahí en el desierto y llega una multitud para estar con él, y él pasa el día predicando a esta multitud, y esta multitud queda y los discípulos dicen: bueno, vamos a despedirlos porque tienen que comer y nosotros tenemos que comer y todo. Y Jesús dice: no, vamos a alimentarlos a ellos, ¿ya? Y ahí pasa la primera multiplicación de los panes y de los peces. Ya, en este momento pasa este milagro de Jesús. Y ahí Jesús sale y queda solo. Dice: yo necesito orar un tiempo, y va a orar. Y dice a los discípulos: entren ustedes en la barca y vayan al otro lado. Dejen que yo voy a ir al otro lado, voy a dar mi forma de hacer eso, ¿ya? Y llega la mitad de la noche, entonces ellos están en medio del lago y está así, está revuelto el lago, está una tempestad terrible para ellos, y Jesús viene caminando sobre el agua. Y ahí pasa eso que leímos nosotros. Y después de eso, después de sujetar a Pedro, llevarlo, entonces Jesús lo lleva al barco, ya. Y ahí cuando entran, él calma la tempestad y todos se quedan sorpresos. Y esta es la escena que tenemos nosotros en esta situación. Ya, esto es lo que pasa. Y bueno, lo importante de mirar toda esta escena es muy interesante, porque generalmente cuando escuchamos palabras respecto de esta situación, o nosotros tenemos una mirada que es más sobre la vida de Pedro, y nosotros decimos: pucha, Pedro es una persona que tiene mucha fe, que tiene mucho, que tuvo mucha fe porque bajó del barco y todo eso, y lo subimos a Pedro así un montón porque él tuvo mucha fe y salió del barco. O nosotros miramos desde la llegada de Jesús, del caminar sobre el agua, y decimos: pucha, Pedro no tuvo fe, Pedro dudó, miró a las olas y miró hacia el viento que estaba fuerte y se hundió y todo eso, y él no tuvo fe. Entonces la pregunta es: ¿él tuvo o no tuvo fe?
¿qué pasó en esta situación? La verdad, cuando hacemos esta evaluación es que no estamos mirando el contexto general de lo que está pasando. Porque si nosotros nos ponemos a mirar eso, vamos a ver que ahí existen distintos niveles de intimidad con Dios, distintos niveles de madurez que nosotros vamos a encontrar en este texto, ya que nos van a mostrar exactamente que algunas personas entienden algo más, algunas personas tienen más intimidad y al mismo tiempo tienen más madurez para reaccionar en algunas cosas. Y el texto nos está mostrando. Y eso quiero conversar contigo hoy. Ya, vamos a ver eso. Ya, la primera madurez que nosotros vamos a ver en este texto, la verdad, el primer nivel de intimidad y madurez que vamos a ver en este texto es el ver. Ya, el ver. ¿Por qué? Porque algunas personas en este texto y en nuestra vida común quieren ver a Jesús, quieren ver las cosas de Jesús, ¿ya? Pero no necesariamente tener una relación con Él, ¿ya? Y existen algunos ahí en esta historia que no conocían Jesús, ¿ya? Que no conocían a Jesús, y que estas personas son la multitud que se juntó a Jesús más bien porque escucharan hablar de Él, ¿ya? Y porque y querían conocer, ver qué estaba pasando, quién era ¿ya? Y esto estaba pasando con esta persona, pero no necesariamente conocían a Jesús, estos que lo estaban siguiendo ahí. Y todas las personas pueden tener este nivel de relación con Dios. Todos pueden querer ver qué Dios está haciendo, qué Jesús está haciendo en la vida de los cristianos, en la iglesia, en el mundo, ver un milagro. Todas las personas pueden ver. Y generalmente cuando se escucha hablar de eso, las personas quieren saber qué está pasando, ¿ya? Y en este caso el texto nos va a mostrar que hay una multitud que vive de esta forma. Hay una multitud, muchos hombres, muchas mujeres, muchos niños que se juntaran ahí como una multitud para ver qué pasaba con este Jesús, ¿ya? Y es interesante eso porque ellos querían ver quién era de quién estaban hablando. Entonces ellos vienen a Jesús, ellos son servidos por Jesús, porque Jesús, además de predicar para ellos todo el día, hace un milagro donde Él los alimenta a ellos, ¿ya? Ellos reciben esto, ellos ven un milagro, ¿ya? Y vuelven para sus casas, ¿ya? Y vuelven para sus casas tranquilamente porque no tenían intimidad con Jesús. No iban a quedarse a dormir ahí con Jesús y seguir a Él a donde fuera y todo eso. Vuelven a sus casas porque no tienen intimidad, no tienen esta intimidad. Ellos fueron solamente ver. Esto es, y existen personas ya en nuestra vida y en la vida con Dios, en este mundo, existen personas que quieren solamente ver qué Dios puede hacer. Como asistir a un show, como mirar a un show, a ver un espectáculo, ¿ya? Muchas personas van a vivir de esta forma, quieren ver lo que Jesús puede hacer, lo que las cosas de Dios, y van a contar historias o van a escuchar historias, van a querer ver y conferir qué está pasando. Pero esto es el máximo de intimidad que van a tener, ¿ya? Ellos van a ver milagros, van a ser servidos por Jesús algunas veces quizá, ¿ya? Van a mojarse en las aguas, como ahí el ejemplo de Jeremías, van a mojarse en las aguas, ¿ya? Pero en la verdad no van a tener intimidad con Jesús. Y Jesús nos dice eso en Mateo 13, del 10 al 13. Él nos va a hablar respecto de esta persona. Él va a decir así: los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran no ven, aunque oyen no escuchan ni entienden. ¿Ya? Cuando Jesús habla eso, cuando Jesús hace esta habla a los discípulos, Él está predicando otra vez a una multitud. Él cuenta la parábola del sembrador, ¿ya? Y Él habla por parábolas y sale. Y los discípulos vienen y dicen: ¿por qué tú hablas por parábolas? Y ahí Él dice eso. Él nos dice esto que Él está diciendo ahora en este momento y explica esta parábola a los
a los discípulos. Y pasa eso, ¿ya? ¿Qué está hablando Jesús aquí? E incluso mucha gente usa este texto para decir que a hablar de posesiones, de plata y todo eso, pero no es de esto que Jesús está hablando. Él está diciendo de conocimiento. Él está diciendo, mira, aquellas personas ya que me vienen solamente a ver a mí, ya tuvieron lo que estaban buscando a mí. Entonces a estos no se les va a dar ninguna revelación más. A estos no van a tener. Es más, lo poco que tienen de conocimiento de mí, se les va a ser quitado. Porque el que tiene conocimiento de mí, el que me conoce, este va a tener más conocimiento. Pero el que no tiene, hasta lo poco que tiene, se lo va a quitar. Porque Él no quiere personas que solamente tienen este interés de verlo como un espectáculo. ¿Ya? Entonces eso es lo que Él nos va a decir aquí. Entonces Jesús está diciendo que estos que solo quieren ver ya recibieran aquello que vinieran a ver. Entonces ya está para ellos. ¿Ya? Puede ser que nosotros estemos o ya estuvimos en esta situación. ¿Ya? En este nivel de madurez donde Dios es solo alguien que hace cosas muy locas y es muy bueno verlo hacer las cosas, es como un show, ¿ya? Puede ser que nosotros estemos o ya estuvimos en esta situación, pero ya nosotros necesitamos crecer en intimidad, ¿ya? Y madurez, ¿ya? Para el próximo nivel de madurez e intimidad con Dios. La verdad, si estamos o estuvimos en este momento, necesitamos crecer para el próximo nivel ya. Y el próximo nivel es el nivel de usar, ¿ya? Es el nivel de usar. ¿Qué quiero decir con el nivel de usar? ¿Ya? Hay personas que están con Jesús, que tienen una relación con Jesús, ya con Dios, solamente porque quieren algo de Él, quieren usar a Él. ¿Ya? En esta historia también tenemos algunos que están con Jesús porque Él es poderoso. ¿Ya? Los discípulos comienzan a caminar con Jesús porque vieron en Él el amor, el poder y el cuidado que Jesús tenía con ellos. ¿Ya? No es porque se apasionaron por Jesús, pero porque vieron lo que Jesús podía hacer por ellos. Puede ser, y claramente nosotros vemos que todos los discípulos al final de la vida de Jesús, después de caminar todo el tiempo con Jesús, desarrollaran este amor por Jesús, este deseo por estar con Él. Pero antes de eso, al comienzo y también en este momento, ellos estaban con Él porque tenía poder, porque tenía un amor que les tomaba y cuidaba de ellos. Por eso estaban caminando con Jesús. Y este nivel de relación con Dios es el comienzo de la madurez, en la verdad. Y es ahí que comenzamos a desarrollar madurez, y a partir de una cierta intimidad, que no es tan profunda, pero hay alguna cierta intimidad en esto. Ya en nuestro texto vamos a ver, en comparación con la multitud que había en el nivel anterior, ya que acá se achica el grupo, que acá se queda menor el grupo. Antes teníamos una multitud, ahora tenemos solo los discípulos que están en el barco. Ya tenemos solo los discípulos que vemos en el barco. Ya ellos querían, ya los discípulos ahí pensando en su actitud y ver la práctica, cómo pasa eso. Los discípulos querían despedir la multitud para que la multitud cuidara de ella misma. ¿Ya? En el momento ahí de la multiplicación de los panes, del alimento, ¿ya? Los discípulos querían decir, bueno, ya predicaste todo el día para esta multitud, ahora nos vamos a mandar a la casa a comer. ¿Ya? Pero ellos ya habían visto que Jesús podía hacer milagros, ya habían pasado por algunos milagros. Entonces, por algún motivo, eso no pasa en su cabeza y su corazón. Que Jesús podría hacer un milagro ahí en esta situación, que podían quedarse todos juntos. No, ellos no piensan en esto. Quizá ya nosotros podemos, y esto el texto no nos habla, pero podemos pensar nosotros que tal vez pudieran estar pensando ellos, pudieran estar pasando por su cabeza. Pucha, Jesús salió al desierto para estar con nosotros, para estar con sus discípulos.
nosotros es que somos los discípulos de Jesús. Esta multitud viene, no lo conoce y quiere disfrutar de aquello que Jesús está haciendo para nosotros. Ya, como muchas veces nosotros pensamos, pucha, este era el momento de mi milagro, de que yo estuviera buscando mi milagro, y esta persona, quizá nosotros y esta persona están molestando alrededor, ya, quizá nosotros no hablemos esto porque obviamente cuando sale de nuestra boca esto queda muy feo, pero muchas veces nosotros actuamos o pensamos eso, ya, en relación a las otras personas. Tenemos una relación con Dios enfocada en usar a Dios, en buscar por nosotros mismos, ya. Y cuando los discípulos están en la tempestad, ya, que deja muy claro eso del usar del poder de Dios, de esta necesidad de querer ser sanado, querer cosas para sí mismo, ya queda muy claro en cuando están en la tempestad. Porque están en la tempestad, está una situación terrible, y ellos ven a Jesús, y ellos no van en el encuentro de Jesús. Ellos esperan que Jesús entre en su barco y calme la tempestad para ellos. Entonces, ellos estaban ahí para ser de alguna forma servidos por Dios, de recibir algo de Dios, ¿ya? Y algunas personas van a desarrollar intimidad y madurez con Dios solamente para ser cuidados por Dios. Solamente para ser cuidados por Dios. Esta es la verdad. Y la palabra nos muestra eso ahí en Lucas 17, ya del 17 al 19. ¿Qué nos va a decir así? ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. ¿Y qué momento que es que está esta habla de Jesús? Ya Jesús está pasando por Samaria, ya, y 10 leprosos vienen ya a hablar con Jesús, a pedir ser sanados, y Jesús hace el milagro. Él los envía entonces para que se presenten y muestren que no están más enfermos, ya. Y todos los 10 van ahí y se presentan como no están más enfermos. Y solamente uno de los 10 vuelve. Los otros 9 no vuelven. Ya estaban ahí solamente porque querían usar el poder que estaba sobre Jesús y usar a Jesús. Esto era lo que estaban buscando estos. Ya, entonces nosotros vamos a ver, y Jesús no deja de hacer el milagro, Jesús no deja de bendecirlos, ya, y Jesús, nosotros podemos entender que Él conoce los corazones de la persona. Entonces Jesús sabía eso, ya, pero igual lo hizo. Y hay personas que van a vivir este nivel de intimidad. Lo que vemos ahí es que Dios va a cuidar, va a sanar y va a hacer milagros en la vida de algunos, pero ellos no van a querer ser íntimos de Dios. Esta es la verdad. Las personas no van a querer ser íntimas de Dios. Y puede ser que estemos nosotros, o ya estuvimos nosotros, en este nivel de madurez donde Dios es solo alguien que resuelve nuestros problemas, ¿ya? Es alguien a quien correr cuando nosotros estamos ahí con la situación, cuando estamos ahorcados ya con los problemas, ¿ya? Alguien que cuida de nosotros. Pero nosotros, en la verdad, necesitamos crecer en intimidad y madurez, ya, para el próximo nivel de maturidad y de madurez e intimidad. Ya, nosotros necesitamos llegar a este próximo nivel, ya. ¿Y cuál es el próximo nivel que quiero hablar con ustedes y ver en nuestro texto? Es el vivir. ¿Ya? Es el vivir. Hay alguien ahí que quiere vivir con Jesús, ¿ya? Nosotros aún tenemos en esta historia Pedro que quiere vivir con Jesús, ¿ya? Este nivel de relación que nosotros vamos a ver ahí con Dios es construido, ¿ya? Es edificado a partir de la intimidad profunda con Dios, ¿ya? Y esto es la base de la madurez. Esta intimidad profunda es la base de la madurez. Pensando en cuántos desarrollan eso ya en este nivel, nosotros vamos a ver que en relación a la multitud y los discípulos, nosotros vamos a ver que solamente Pedro va a vivir eso en este texto, ya.
Después sí, los otros discípulos desarrollan esto, pero nosotros vamos a ver algo distinto en la vida de Pedro, mismo más tarde. Cuando Pedro vio entonces que Jesús estaba caminando sobre las aguas, él no esperó que él viniera a entrar en el barco para calmar la tempestad. Él dijo, si es tú, Jesús, dime que vaya a tu encuentro. Él sale y camina en dirección a Jesús. Él quiere estar con Jesús. ¿Ya? Nosotros vamos a ver que Pedro estaba en la multiplicación de los panes, él estaba en el barco con la tempestad, pero él fue el único que caminó sobre las aguas en dirección a Jesús. Entonces él vive los mismos milagros de los otros niveles, pero vive aún más milagros, vive aún cosas más profundas en la presencia de Dios. Nosotros vamos a ver en la historia de Pedro que él pasó por distintos niveles de intimidad y madurez. Si nosotros nos ponemos a pensar, desde su conversión, ya la forma como fue su conversión, su tiempo como discípulo de Jesús, estando con Jesús ahí en el tiempo que Jesús estuvo acá en la tierra, después como líder de la iglesia en Hechos, nosotros vamos a ver claramente el crecimiento de Pedro. Desde su conversión hasta el momento final, nosotros vamos a ver el crecimiento de Pedro. Pedro crece mucho en esto. Y eso pasa porque la intimidad y la madurez en la vida de Pedro eran crecientes. Ya él estaba siempre creciendo. Ya Pedro tenía voluntad de vivir con Jesús. Él tenía voluntad de vivir con Jesús. Y la Biblia nos va a contar eso ahí en Juan 6, del 67 al 69. Nos va a decir así. ¿También ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esto nos va a decir ahí en este texto, ¿ya? ¿Y qué está pasando en el contexto? ¿Ya? Jesús estaba predicando algunas palabras que eran duras, algunas palabras de confronto que traían transformación en la vida de las personas. Y muchos de los discípulos, muchas de las personas que seguían a Jesús constantemente, empezaron a dejarlo. Porque eran duras las palabras, eran difíciles de ser seguidas, traían transformación en la vida de la persona, y las personas no querían esto. ¿Ya? Entonces la persona empiezan a marcharse. Jesús mira a los 12 y le dice, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro lo va a decir, ¿para dónde vamos nosotros? Porque solo tú tienes la palabra de vida eterna, solo tú eres el Santo de Dios, no tengo más para dónde ir. Esto es lo que Pedro va a decir. Pedro declara acá que mismo con las palabras duras, sean buenas o sean malas, las palabras de Dios sean buenas o sean buenas de escuchar, buenas de recibir, sean de estas bendiciones que queremos nosotros, o sean palabras duras que nos confrontan, ya Pedro dice, yo no tengo más para dónde ir, para lejos de ti. Él va a decir eso. Y algunas personas van a ser así como Pedro. Y eso que nosotros debemos buscar. Es este nivel de intimidad y madurez que tenemos que buscar. ¿Ya? A este nivel que tenemos que estar mergullados. ¿Ya? Y lo que debemos tener en mente es que nuestra intimidad y madurez en este nivel va a ser siempre creciente. Tenemos que estar siempre mañana siendo más íntimos y maduros que hoy, y después mañana más que mañana, y así tenemos que seguir, tenemos que estar buscando eso constantemente. ¿Ya? Bueno, ya para entender, y al final de esta palabra yo quiero decir, ¿qué esta palabra trae para nuestras vidas? ¿Ya? ¿Qué trae esta palabra para nuestras vidas? Es que necesitamos crecer en intimidad y madurez. Esta es la verdad, necesitamos esto, ¿ya? Que necesitamos conocer profundamente a Dios, hundirnos en sus aguas, ¿ya? Esto necesitamos profundamente, conocer a Dios. Necesitamos tener manifestación de Dios en nuestras vidas, ¿ya? Para conocerlo más profundamente, ¿ya? Necesitamos vivir la acción del Espíritu Santo. Esto es
lo que trae esta palabra para nosotros. Entonces, el desafío de hoy, ya al final de la palabra, quiero decirte, si tú ya has vivido con Dios, ya te sientes en este nivel donde estás creciendo constantemente, ya llegaste a un nivel profundo de intimidad con Dios, ya, y ya ha llegado a un nivel de madurez a donde te desarrollas constantemente, ya, entonces recuérdate que la intimidad y la madurez tienen que ser siempre crecientes. Eso a ti. Y si tú crees que aún no ha llegado al nivel de vivir con Dios, entonces de vivir con Dios, este último nivel, ya, entonces te quiero invitar a esforzarte y buscar más intimidad con Dios, ya, y que desarrolle una madurez, ya, para caminar en dirección a Jesús, así como Pedro lo hizo, ya. Esta era la palabra que quería compartir contigo. Te quiero pedir, cierra tus ojos, baja tu cabeza, que quiero orar por tu vida, por mi vida, para que nosotros podamos vivir esta palabra de forma profunda. Dios, delante de tu presencia, quiero entregar esta palabra en tus manos. Dios, algo sobre intimidad y madurez. Dios, trae algo sobre nuestra vida. Trae esto sobre cada uno de nosotros. Queremos tener intimidad, queremos crecer en intimidad, queremos crecer en madurez, queremos llegar a una madurez que sea siempre creciente. En nombre de Jesús, ven a ministrar eso en nuestras vidas y hacernos ser, así como Pedro, alguien que claramente creció cada día de su vida que tenía contigo. En nombre de Jesús. Amén. Amén, chiquillos. Espero que esta palabra te haya bendecido y creo que se me está acompañando hasta este momento. Sí, te bendijo. Entonces deja tu like, comparte esta palabra para más personas, como yo dije al comienzo. Ya esta es una forma de hacer el evangelio ser distribuido por el YouTube. Ya, sigue nosotros en las redes sociales. Ya. Ahí tenemos más contenido. Ya te escribas en el canal si no es escrito. Activa las notificaciones. Ya. Chao, chao. Y hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.